Ministro, antes que nada, muchísimas gracias por su tiempo y por esta entrevista con Bloomberg Línea. Me gustaría empezar con que me dé un panorama, si tuviéramos que hacer un recuento de lo que pasó en el último año y medio de pandemia, ¿cuál es la foto de la Argentina hoy en materia de producción, industria? ¿Cómo estamos? Es una Argentina que funciona hoy a 2 velocidades, que tiene sectores que están recuperándose y que incluso ya han recuperado y superado los niveles previos a la pandemia. Hay incluso sobre todo el sector industrial, que hoy está produciendo 4 puntos por encima de 2019 en promedio. La construcción muy bien. La economía del conocimiento, diría al revés, se ha acelerado parte de la agenda digital, con lo cual ese sector está funcionando bien, con mucha demanda laboral, muy activa. La energía en un gran momento, la verdad que después de lo que significó la caída abrupta, ¿no?, del precio internacional el año pasado, de la caída de actividad, hay una recuperación muy fuerte, sobre todo por el Plan Gas que lanzamos a fines del año pasado, que significó una recuperación de la inversión en varias cuencas, y hay nivel récord en Vaca Muerta, la principal cuenca de producción de no convencional. Y también la agroindustria, una buena campaña. Digamos. Esa es una parte de la foto, que es la foto de una Argentina que está creciendo, que está recuperándose. Y eso convive obviamente con un sector muy golpeado, ¿no?, donde ahí encontramos la actividad turística, la actividad cultural, parte del comercio minorista, parte de la actividad informal, todo lo que se ha visto especialmente afectado por las restricciones a la movilidad, por la pandemia. Esta es la foto de hoy. Bueno, obviamente con toda la expectativa de que la segunda ola va cediendo espacio, que hay una recuperación, una mejora muy clara en lo sanitario, el presidente ya anunciando medidas para ir realmente saliendo de los confinamientos o de las medidas restrictivas. Así que bueno, con la búsqueda de encontrar esa velocidad única, que los sectores golpeados también se sumen a esta recuperación que ya muchos sectores evidencian con claridad. Sí, hay una esperanza de cierta normalidad, digo, el anuncio del presidente, lo que está sucediendo a nivel vacunación. ¿Qué pasa con el consumo? ¿No? El consumo que se está recuperando a tasas más lentas y que la capacidad de gasto está muy acotada. Ustedes también están haciendo un esfuerzo muy grande con programas de contención de precios. ¿Cuál es el impacto real que está teniendo eso? Bueno, el consumo ha padecido buena parte de lo que acabamos de mencionar. Por un lado, los sectores golpeados es obvio, ¿no? Esos sectores reducen su capacidad de consumo. Después tuvimos un momento muy duro que fue mayo, cuando hubo que volver a incorporar medidas más fuertes de confinamiento, justamente por la expansión de los casos de la segunda ola. Eso también contrajo el consumo, luego comenzó a mejorar, sobre todo en junio y particularmente en julio. Y al mismo tiempo, bueno, sufrimos obviamente un problema de salarios reales que venían muy golpeados ya desde 2017-18, que venían en un descenso muy claro, y esto se agudiza con pandemia y también con el aumento de la inflación que se produjo entre fines del año pasado y comienzos de por el efecto muy fuerte del shock de precios internacionales, que tuvo su momento cumbre en marzo, que fue el momento más alto de inflación. Recordemos, un 52% de aumento del precio promedio de los commodities que Argentina comercializa entre septiembre de 2020 y junio de este año. Bueno, es casi como una devaluación, ¿no? Por supuesto, esto en países que tienen una macroeconomía más equilibrada, el impacto es mucho menor, o es fácil de amortiguar con diferentes medidas. Una economía como Argentina, tan golpeada y con inercia inflacionaria, obviamente esto golpeó mayor inflación, y esto también obviamente limita la mejora en la capacidad adquisitiva. Pero insisto, lo que vemos ahora es una conjunción positiva entre reducción de la inflación, ya digamos van 3 meses consecutivos de caída, creo que van a ser 4 de caída de la inflación mes a mes, y al mismo tiempo una recuperación de los salarios, ¿no?, por el ingreso a las paritarias, por más empleos, estamos en un momento de recuperación de empleos. Por eso decimos que el consumo va a ir recuperándose por esta conjunción de fenómenos, y ahí montamos algunos programas específicos, el tema de precios cuidados por una canasta protegida, que más o menos incumbe entre el 10 y el 12% de una canasta de supermercados de consumo masivo, el plan Ahora 12, que ahora incorpora hasta 30 cuotas a pagar para compra, por ejemplo, de electrodomésticos y bienes de consumo durable. Estos son los planes que tenemos en una economía, insisto, que viene muy golpeada, pero que está en proceso de recuperación. Ahora, paralelamente con esos planes,
también empiezan a haber o se vieron algunos conflictos como lo que fue con el sector de la carne, que aún hoy sigue el conflicto, algún conflicto en el campo. ¿Por qué llegan a romperse el diálogo con esos sectores? ¿Por qué no se puede terminar de destrabar? Digo, el cepo a la carne tuvo un efecto sobre el precio que sobre todo se vio, creo que en los índices de junio, ¿no? Pero por otro lado también un impacto en lo que es el ingreso de divisas por exportaciones. ¿Por qué no se termina como de alinear los sectores con el gobierno? ¿Qué genera esa tensión? No, para ser claros, el diálogo nunca se rompió. Tenemos diálogo realmente cotidianamente con sectores de la carne, sectores de la cadena agroalimentaria. Estamos de acuerdo en hacia dónde queremos ir. Queremos una Argentina con una agroindustria pujante, que exporte y que abastezca bien el mercado interno. El problema que tenemos es que estamos en una crisis muy significativa por lo que significó el coronavirus, que afecta, por supuesto, como digo, en estas dos velocidades. Hay sectores muy golpeados, venimos de una economía cuando arrancamos con 40% de pobreza. Eso significa, bueno, tener que tomar medidas que ya no son focalizadas. Uno puede tomar medidas focalizadas cuando tiene una pobreza del 10%, del 15%, cuando llegó a niveles de pobreza del 40%, 42%, bueno, las medidas tienen que ser más generales, porque además significa que hay sectores de ingresos medios que por ahí no están en la pobreza, pero no están muy alejados de esa línea. Entonces hay que tomar medidas que son más de tipo macro. Nosotros en todos los casos apelamos al diálogo, ¿no? De hecho, en el caso de las cadenas de maíz, cadenas vinculadas al trigo, por el pan, conversamos, generamos mecanismos de coordinación y eso permitió generar un sendero de precios más ajustado. ¿Qué pasó? Con el tema de la carne fue que empezó a subir el precio en el mes de octubre del año pasado, octubre-noviembre. En general en la Argentina hay una estacionalidad, en general entre octubre, noviembre y el verano hay algún aumento y después se estaciona. Bueno, subió en octubre, noviembre, diciembre, marzo siguió subiendo, mayo, bueno, la verdad que los aumentos fueron desproporcionados, fuera de cualquier lógica, y en medio detectamos que había un negocio de exportación que se había desordenado, que había operadores no tradicionales, muchos de los cuales estaban subfacturando las exportaciones, haciendo cosas totalmente indebidas y que habían distorsionado el funcionamiento del mercado. Al sector le dijimos, miren, nosotros no queremos, ¿qué más queremos como gobierno que subir las exportaciones? Pero no puede ser a costa de un desorden en el mercado interno como el que se generó. Entonces lo que dijimos es, como se dice en términos futboleros, parar la pelota, ordenar, generamos precios de referencia más claras, estamos combatiendo la subfacturación de exportaciones que se detectó, muchos casos que han sido denunciados ante la justicia y retiro de matrículas, y al mismo tiempo trabajando en un plan ganadero que es la solución de verdad, porque esto que planteamos ahora no son las soluciones de fondo. La solución de fondo es que Argentina aumente su producción de carne, y este no es un problema de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior. La producción de carne en Argentina está estancada en torno a 3 millones de toneladas desde hace 4 décadas. Entonces, obviamente, si la población aumenta, hace 4 décadas tenemos 25 millones de habitantes y somos 45. Y la cantidad de carne que se produce es la misma, y además queremos exportar porque hay mucha demanda externa, bueno, obviamente esto genera una dificultad en el mercado interno. ¿Qué dijimos? Bueno, la exportación se restableció, no es que no hay exportaciones, se restableció con un nivel de exportación que es la mitad, un poquito más de la mitad que la del promedio del año pasado, y estamos generando un mecanismo justamente para poder aumentar la producción y que de esa manera tengamos mucho más abastecimiento del mercado interno y mucho más abastecimiento para exportar. Ese es el objetivo. En el medio, obviamente, hay tensiones, hay gente que siente, digamos, que estamos afectando el ingreso de los productores o de la cadena. Nuestra intención no es perjudicar a nadie, sino justamente, cuidar también los hogares argentinos, que la carne no siga subiendo, ¿no? La verdad que estas medidas permitieron estabilizar el precio, hubo una leve baja en el mes de julio, y sobre esta base, con un ordenamiento serio, es una oportunidad histórica, ahora hay que hacerlo bien. Desordenadamente, como venían, no íbamos a lograr lo que queríamos, que era subir exportaciones y abastecer bien el mercado interno. Ahora, ¿qué margen tienen para hacer un plan como el ganadero, que es más a largo plazo, cuando las contingencias son inminentes, son del ya, ¿no? Digamos, como es el problema de la Argentina, ¿no? El pensar en el largo plazo cuando realmente tenemos tantos problemas a nivel del corto. ¿Cómo se equilibra eso en el día a día? Bueno, con mucho diálogo. Está claro que el problema
que mencionás es correcto, ¿no? Argentina es un país que ha vivido de crisis en crisis. Últimas 4 décadas hubo, creo que 7 crisis macroeconómicas de diferente tipo. Ahora bien, si no nos ocupamos del largo plazo, no va a llegar nunca el cambio estructural que todos anhelamos. Por eso dijimos plan ganadero, lo tenemos listo, la verdad que lo hemos consensuado con agricultura y con diferentes actores de la cadena cárnica. Hemos tomado en cuenta básicamente lo que se ha comentado respecto a cómo mejorar el peso promedio de faena, incentivar un mayor engorde, incentivar nuevas inversiones, estamos poniendo líneas de financiamiento, vamos a enviar al Parlamento un proyecto de ley agroindustrial que incluye un capítulo cárnico. Ahora digo, en este camino, nuevamente, ¿no? Hoy la preocupación central es estabilizar el precio, generar estas condiciones de confianza. Hemos también anunciado una resolución con el ministro de Agricultura y el de Trabajo que dice que el año que viene se acaba el funcionamiento del mercado cárnico con media res. Digo, también veamos esto, ¿no? Argentina creo que es el único país del mundo, junto con Paraguay, que todavía en las grandes ciudades comercializa con media res, lo cual es antihigiénico, ineficiente. La verdad que son cosas que bueno, en algún momento hay que trabajarlas. Entonces, yo entiendo, ¿no? La preocupación del corto plazo de algunos sectores, pero digo, veamos también el largo plazo y veamos también las realidades conjuntas de Argentina, donde hay mucha gente que su problema no es si vendió un peso más o un peso menos, sino que está con dificultades para obtener una canasta básica de consumo, ¿no? Que es lo que significa la línea de pobreza. Entonces, este es un poco el equilibrio que buscamos trabajar con el sector, dialogando. A veces nos entendemos, a veces no, pero vamos a insistir. En el corto plazo se viene un frente fuerte que es el aumento que piden las empresas, digo, hablando de la canasta básica, ¿no? También hay un tema de traslado de la reapertura de paritarias que siempre se termina trasladando a la góndola. ¿Cómo se maneja eso? Me imagino que están ya en conversaciones con las empresas. No, nuestra visión es que los salarios vienen desfasados y que las empresas, por supuesto, en esto hay realidades particulares, es difícil generalizar. Pero la realidad es que muchas empresas recompusieron sus márgenes de rentabilidad y tienen todo el espacio para ganar más plata en base a un mayor volumen de ventas, no con mayores márgenes de rentabilidad. Con lo cual rechazamos completamente la idea de que la suba de salario va a ser inflacionaria. No, realmente pensamos que es necesario recomponer salarios que vienen muy atrasados y que eso puede ser perfectamente absorbido por la estructura de costos de las empresas. Y si hay un problema puntual, pues siempre puede aparecer algún sector o subsector o empresa que tiene una dificultad, estaremos ahí para ayudar con algún financiamiento. Pero insisto, los salarios tienen que recomponerse y de ninguna manera interpretamos que en este escenario vayan a ser inflacionarios esos aumentos que estamos esperando. Con respecto a lo que tiene que ver, en los últimos días hubo algunos informes sobre lo que es fusiones, adquisiciones, inversiones. Usted remarcó que el ritmo no es tan malo, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto que se invierta en la Argentina? Digo, desde internamente hasta externamente. Externamente se entiende más, ¿no? Pero digo, internamente, esa falta de confianza. No, a ver, dos cosas. Primero, yo aclaro y remarco que en Argentina está habiendo un proceso de inversiones, no menor. No voy a decir que hay un boom de inversiones, ni voy a anunciar ninguna lluvia de inversiones. Ahora, la realidad es que en el primer trimestre de este año, hablando de datos oficiales, ¿no? Porque acá me parece que muchas veces en la formación de opiniones hay demasiada casuística y poco dato. Así que yo voy a hablar de datos. Los datos objetivos dicen que en el primer trimestre de 2021 la inversión aumentó 14% respecto a 2019. Que hay una verdadera recomposición de inversiones, que hay un aumento de la construcción, de obras civiles, de compra de maquinaria y equipos, de maquinaria agrícola en el campo. Esto es objetivo, lo dicen los datos del INDEC, lo dicen datos de Orlando Ferreres, que es un consultor que hace muchos años sigue estas variables. Esta es la realidad objetiva. Desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández hubo unos 900 anuncios de inversiones, muchos de ellos ya concretados, otros en proceso de realización, por 35.000 millones de dólares, 45 o el 6% de esas inversiones son de firmas extranjeras. Es decir, lejos de la idea de que nadie invierte, que hay un éxodo, todo eso es falso. Lo que hay es un proceso de inversión, por supuesto con todas las complicaciones que tiene el mundo en pandemia y la Argentina con una macroeconomía
que por supuesto le ha costado, no ahora, sino desde hace muchos años, encontrar un sendero que dé mayor certidumbre. Estamos trabajando en eso. La verdad que, ¿qué más queremos como gobierno que generar mejores condiciones de certidumbre, reducir los niveles de inflación, generar un sendero macroeconómico más estable? Está trabajando mucho el ministro de Economía en esto, se dio un paso importantísimo al reestructurar la deuda con acreedores privados. Hoy está el ministro de Economía trabajando con el Fondo Monetario Internacional en un acuerdo que también va a ser una palanca para generar mayor certidumbre. Y de nuestro ministerio, en lo que trabajamos muchísimo, codo a codo con Martín Guzmán, es también en generar inversiones que demos mayor sostenibilidad macroeconómica al funcionamiento de la economía argentina. ¿Qué quiere decir esto? Doy dos ejemplos. Ejemplos de sectores productivos que generan impacto macroeconómico. Uno, el sector automotriz. Es un sector que en el año 2017, el último año donde hubo crecimiento en Argentina, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Tuvimos un déficit de 8.100 millones de dólares, con lo cual digo, un impacto macro importante. Bueno, estamos trabajando con el sector, hemos generado un esquema de acuerdo a una nueva política industrial automotriz, que estamos reduciendo a 2.000 millones ese déficit, que tiene que ver más que nada con las autopartes, con localizar más piezas en Argentina, y vamos a ir a déficit cero de divisas en 2023. Otro ejemplo, el plan gas que mencionaba hace un ratito. Argentina ha tenido momentos donde la falta de inversión en el sector energético generó un aumento muy fuerte de importaciones. Bueno, nos anticipamos a ese problema, anunciamos un plan gas el año pasado y eso permite que Argentina esté invirtiendo muchísimo en ese sector y que esto implique reemplazar futuras importaciones, abastecerse justamente de energía generada localmente. Digo dos ejemplos de lo que significa trabajar desde la economía real productiva en mejorar la previsibilidad macroeconómica. ¿Qué le pasa al gobierno y qué le pasa a usted personalmente cuando hay declaraciones de la calle Pou incitando a los empresarios argentinos a que vayan a Uruguay porque hay previsibilidad para el mediano plazo o hay más seguridad jurídica? Me imagino que muy en gracia no debe caer. No me genera ningún problema. A mí me han preguntado varias veces, bueno, pero fíjese, el Marcos Galperín, el titular de Mercado Libre, se fue a vivir a Uruguay. Entonces, éxodo de empresas, hasta uno llegó a decir que está exiliado. Digo, miren, Mercado Libre el último año invirtió $1.000 millones en Argentina. Repito, $1.000 millones. Creó una cantidad impresionante de nuevos empleos. Digo, si eso es un éxodo o un exilio, quiero mucho de eso, ¿no? La verdad que a mí la verdad que me parece poco relevante dónde viven los empresarios argentinos, ¿no? Obviamente si viven acá mejor, pero si quieren vivir en Montevideo, mientras inviertan en Argentina, sus empresas sigan creciendo, la verdad que no me parece un problema, es una decisión personal, le gustará, digo, más el Parque Rodó, es hermoso Montevideo. Digo, ahora lo que me interesa realmente, lo que trabajamos todos los días con las empresas argentinas y las internacionales es que inviertan más acá. Y la verdad que en estos casos que acabo de mencionar nos está yendo muy bien. El llamado de la calle Pou fue a invertir en Uruguay. Bueno, pero nosotros estamos a favor, a diferencia de algunas declaraciones que han aparecido, estamos a favor de que el Mercosur se integre más. A mí me encantaría que las empresas argentinas inviertan más en Argentina, en Brasil, en Uruguay, que se complementen, que Brasil invierta más en Argentina. Yo creo que el gran tema pendiente que le quedó al Mercosur es la integración productiva. Creo que hizo una muy buena integración comercial que llegó a su momento cumbre en 2011. Ese fue el momento de más comercio intra-Mercosur. Y bueno, creo que lo que necesitamos es integración productiva. Pero digo, para no irnos muy lejos, Estados Unidos hoy está hablando de algo parecido, de cadenas de valor más cortas, resilientes, cadenas de abastecimiento. Imagínate, por ejemplo, la pandemia con un Mercosur más fuerte, lo que hubiese sido. Si hubiésemos podido tener más industrias de equipamiento médico, proyectos de vacunación, y a lo mejor muchos de los problemas que tuvimos hubiese sido podido afrontar de otra manera, ¿no? Así que a mí no, que la calle Pou invite a invertir en Uruguay me parece bien. Yo también vamos a invitar, Alberto invitará a invertir en Argentina, a los uruguayos, brasileros, paraguayos. Digo, queremos un Mercosur más productivo y más integrado.
Hay dos temas que me Y no necesitamos interesan. hablar mal de nadie, no hace falta hablar mal del otro para invitar a invertir. No, totalmente. Sí. Hay dos temas que veo que usted sigue muy de cerca y que le pone especial interés, y es el tema de la producción de cannabis, que me interesa mucho el desarrollo que está teniendo. ¿En qué estadio estamos como para que eso llegue a concretarse? Bien, estamos en un proceso, yo diría, fundacional, porque hemos elaborado un proyecto de ley con un trabajo bastante intenso de un año acá dentro del Ministerio, con interacción con muchos sectores de investigación y de producción del sector, y enviamos el proyecto de ley en junio. Rápidamente en julio el Senado lo convirtió, y dio la media sanción, así que estamos esperando que lo trate la Cámara de Diputados y lo convierta en ley. Una vez que tengamos esa ley ya sancionada, bueno, ahí arranca el interesante proceso de implementación, ¿no? Que significa conformar la agencia, una agencia regulatoria, es una actividad muy regulada que va a requerir justamente otorgar licencias para cada emprendimiento que esté interesado en hacerlo. Vamos a darle un peso importante a los emprendimientos de cooperativas, pymes, y darle especialmente un peso muy, muy grande a la calidad. Lo que hemos podido estudiar es que el esfuerzo de investigación en genética, en trabajar justamente en un producto que tenga una diferenciación, una calidad, es lo que da después un valor de exportación importante. Nuestra apuesta es a poder tener una industria que tenga un mercado interno, pero también que se pueda exportar y que encontremos ahí un nicho interesante para exportar con valor agregado y con precios interesantes. Y en materia de dinero, ¿cuánto puede reportar eso? ¿Hay una estimación? Sí, nosotros hicimos un conjunto de estimaciones muy preliminares, ¿no? Y muy, yo diría, conservadoras, porque es un sector nuevo, con lo cual difícil pronosticar qué puede ocurrir. Pero nuestra estimación, así de base, insisto, cautelosa y conservadora, nos da unos 100 millones de dólares de inversiones que generarían unos 10.000 puestos de trabajo aproximadamente y ventas por 500 millones de dólares y 50 millones de exportación. Esto sería un mediano plazo, por supuesto. Hay sectores que piensan que se puede lograr mucho más, ojalá, ¿no? Lo que digo es que, bueno, nuestra visión es, queremos arrancar bien, hacerlo bien, generar autorizaciones que realmente tengan en cuenta, insisto, ¿no? Procesos productivos bien elaborados. Como todo sector nuevo hay que dedicarle tiempo, esfuerzo. Hay experiencias en San Juan, en Jujuy, y bueno, justamente, ¿no? Lo que ellos marcan es la complejidad que tiene esto. Así que bueno, la verdad que queremos trabajarlo bien y creemos que es un sector que va a tener un desarrollo interesante en toda esta década. Otro sector, digo, que puede tener un desarrollo mundial y jugar un papel clave es el del litio en Argentina, ¿no? ¿Estamos preparados para liderar los primeros puestos? Digo, hay un segmento ahí muy importante a desarrollar y me parece que en materia de dinero también. Sí, no tengo duda. Argentina tiene hoy cerca de 20 proyectos ahí dando vueltas, de los cuales hay dos y medio que están en funcionamiento. Así que digo, hay un terreno fértil enorme para avanzar. Hoy Argentina es un jugador relativamente pequeño en el mercado mundial del litio, pero esto recién empieza. La verdad que uno mira las proyecciones, y más aún después del anuncio de ayer o anteayer que hizo el presidente Biden del interés de Estados Unidos en acelerar esta carrera por la electromovilidad, de salir, digamos, del escenario de emisiones contaminantes, algo que yo lo vengo haciendo hace mucho, ¿no? Hace 10 años parecía que esto iba a ser lento, un proceso muy gradual. Hace 2 años, ¿no? Mucha gente ya estaba muy escéptica, algunos hasta decían, no, hay que volver a pensar en vehículos a GNC, y la verdad que bueno, lo que se ve es una aceleración, y la pandemia lo ha acelerado más aún, ¿no? Y la verdad que se ve una carrera global muy interesante con el litio y también con tecnologías alternativas, como el caso del hidrógeno verde. Argentina tiene todas las condiciones, tiene una actividad minera interesante, ya con experiencia de desarrollo en el norte argentino, hemos conformado la mesa del litio especialmente. Tenemos prácticamente lista la ley de movilidad sustentable, que es un anuncio que hizo el presidente el 1 de marzo y que la vamos a enviar al Congreso este año, justamente también con un marco de 20 años para generar inversiones en el sector. Queremos que Argentina sea un protagonista de la cadena productiva de la electromovilidad, con inversiones en el sector industrial, químico, automotriz. Así que bueno, esta es una apuesta importante para la Argentina. ¿YPF litio?
¿Cuándo se lanza? YPF Litio está en un proceso de armado, de elaboración estatutaria, ¿no? De la cuestión más operativa, así que también seguramente va a ser un jugador importante en este sector. Y por último, si le pregunto, la foto post elecciones, ¿cómo sería? La foto post elecciones. Bueno, creo que estamos muy bien posicionados al frente de todos para hacer un muy buen papel en las elecciones. Son elecciones de medio término, así que ahí juega mucho lo local. Pero para ser bien claros, creo que lo que se está jugando hoy es este sendero que hemos trazado de recuperar la actividad productiva, de tener una política de desarrollo, no solamente de reactivación, sino de desarrollo. Hemos incorporado nuevas agendas que Argentina no tenía, la agenda industrial 4.0, la agenda del desarrollo productivo verde, el cannabis medicinal, el desarrollo automotriz. Digo, muchas cosas que habían quedado totalmente relegadas en el gobierno anterior, que se había focalizado en la esfera financiera y había desatendido la economía real, y no por casualidad entonces terminamos con la crisis macroeconómica que terminamos. Entonces, yo lo que me imagino es un escenario donde se reafirma la confianza en el presidente, en esta fuerza política, y donde justamente un escenario ya, no voy a decir post-pandemia porque hay todavía elementos de incertidumbre que no están del todo disipados, pero sí un escenario con mayor claridad, con una vacunación en escala, que nos permita, insisto, ya poner en marcha todo el aparato productivo, también el que venía más rezagado por la pandemia, poder desplegar estas políticas que hemos anunciado, que son políticas para el medio y largo plazo, que significa realmente transformar. Yo tengo un optimismo muy grande respecto a esta década. Creo que esta década el mundo va a hacer una transformación muy grande y Argentina tiene todo lo que el mundo está pidiendo y proponiendo para ser un jugador importante. Entonces, estoy convencido de que lo que se viene en ese escenario postelectoral es el despliegue de esta agenda de políticas productivas, de tener una mayor presencia con valor agregado, con tecnología nacional, con un proceso de inclusión financiera PYME mucho más fuerte que mejore el entramado productivo, con más inversiones. Creo que va a haber un despliegue interesante de inversiones en la economía real, en la minería, en la energía, en sectores industriales, por supuesto en la agroindustria, hablando de carnes también destacar las inversiones que estamos viendo en el sector porcino y avícola. Así que bueno, la verdad que para no extenderme demasiado y hacer un pequeño resumen, digo, esto es lo que veo, soy optimista, más allá de que tenemos todavía muchísimo por resolver en materia macroeconómica para dar la tan ansiada previsibilidad que todos queremos.